Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y tenemos para esta vez el tema consideración divina hacia su pueblo. Consideración divina hacia su pueblo. Isaías 43:21 dice así: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Lo puede leer conmigo? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Estas palabras las dijo el Eterno a favor de Israel, específicamente de Judá. Estaba el Señor pensando, esperando, eterno, bondadoso, justo, amable, a pesar de las cosas que hacía Israel, que le provocaban mucho desencanto. En medio de toda esa realidad, el Eterno no pierde la fe, no pierde la constancia, no pierde la esperanza. Él sabe lo que está haciendo y sabe que hay un remanente que en algún momento va a responder. Y eso es importante. Si usted hace un análisis de las profecías, se va a dar cuenta, y leyendo las profecías juntamente con los reyes, podremos nosotros hacer algunas observaciones y nos vamos a dar cuenta. Justamente Isaías profetizó dentro de las lecturas que estamos teniendo en los reyes. Dentro de esos ambientes profetizó Isaías. Si usted ya se ha dado cuenta junto conmigo cómo Israel fue cayendo paulatinamente hasta que por fin desapareció. Así, paulatinamente, fue llevado cautivo 3 veces. Y entre ellos, pues, muchos hermanos. Ahí aparece Daniel, ahí aparece Ezequiel, ahí aparece Amós, aparece Abdías y todos los profetas en ese tiempo. Pero lo que quiero decir es que a pesar de todo, que Dios hizo buenas cosas con ellos, de los 22 reyes que tuvo Judá, solo 8 hicieron algo bueno. Entre ellos hubieron unos buenos, pero la gran diferencia, hicieron lo malo, y eso golpeó el corazón de Dios y permitió que la nación fuera dispersa, a tal manera que abandonaron su territorio. Usted va a ver cuando lleguemos al libro de Nehemías cómo estaba el pueblo después de haber sido una nación floreciente, cómo resultó siendo al final. Sin embargo, vemos el corazón de Dios tan tierno y tan amable, con mucha esperanza, que el pueblo de Israel, su pueblo, Él lo ha creado, es suyo, y va a llegar el momento en que ese pueblo va a darle alabanza. Ese es el amor de Dios. Y quiero que pensemos, pues, de hecho, estaba analizando este tema, y qué pudiéramos decir en cuanto a la consideración de Dios hacia su pueblo. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Y entre tanto me preparaba, venían a mí 5 expresiones
que nos pudieran ayudar a resolver esto. 5 expresiones que nos pueden ayudar a resolver este asunto de la consideración que Él tiene para con su pueblo. Usted sabe, cuando hablamos de la palabra consideración, ¿qué le estamos tratando de decir? Yo le digo a ustedes, yo le considero. Yo considero su situación. Yo les comprendo, les entiendo. Yo sé lo que son, sé lo que pueden llegar a ser. Sé que pueden hacer más, pero no han hecho lo que pueden o lo que deben. Cuando hablamos de esos tipos de expresiones, estamos justamente hablando de eso, de consideraciones. También la observación que se puede hacer de un pueblo o de algo. Y esto pues usted lo resuelve consultando el diccionario. Pero quise pensar en estas 5 expresiones que nos pueden ayudar a ver cómo Dios ha considerado a su pueblo durante todos los tiempos. Desde el principio hasta hoy. Ustedes ya saben que Dios fue el que creó a su pueblo Israel. Ya les he dicho, ya han leído la historia. Y se han dado cuenta cómo este pueblo, aparte de cualquier cuestión, y venía a mi mente cuando estaba pensando en esto, y ya se lo diré, sobre cualquier cuestión, el Señor sabe que Él tiene mucha expectativa y mucha esperanza de su pueblo. Y venía a mi mente un cuadro de una niña que quería ser mamá. Ella miraba a su mamita contemplando a la niña y decía, qué bonito es ser mamá. Y un día le dice, mami, ¿cómo se hace para ser mamá? Y la mamá, así de manera muy rara, le dice, hija, cuando yo quería que tú nacieras, pues fui a la cama, puse un puño de azúcar, lo tapé con la almohada. Y el día siguiente fui y levanté la almohada y justamente ahí estabas tú. O sea que el azúcar se convirtió en una niña. La niña dice, buena idea. Así que el siguiente día, la niña, pues queriendo ser mamá, tomó un poco de azúcar, lo puso bajo la almohada y esperó la noche. Y al siguiente día, la niña va y levanta la almohada y se sorprende cuando está debajo de la almohada una gran cucaracha. Y dice la niña, no puede ser, pero vaya, solo porque eres mi hija no te voy a matar. Venía a mi mente ese cuadro, y usted dirá, ¿qué cosas? Pero venía a mi mente ese cuadro cuando pensaba a Dios diciendo, solo porque eres mi hijo, solo porque son mis hijos, no los voy a desaparecer. Las ganas me sobran. Siento pavor al verles, pero ustedes son mis hijos. Y así que, bueno, usted sabrá que la cucaracha no era hija de la niña, ¿verdad? Por supuesto, pero algo nos dice esa historia. Hermanos amados, vea qué interesante, porque a pesar de la condición moral del pueblo de Israel, y esto me tocó el corazón, aún ha gozado del reconocimiento divino como obra suya, su heredad y por ende su propio pueblo. Vea qué interesante. Venía a mi mente la palabra reconocimiento. Cuando hablamos del reconocimiento, usted dirá, nace un niño, ¿y qué es lo primero que hacen los padres? Lo apellidan y lo reconocen, no solamente su genética, sino también sus apellidos. Y este niño tiene todos los derechos del padre. Y eso es impresionante, y aunque el hijo sea lo peor. De hecho, ayer estaba escuchando un cuadro en una casa que me puse frío, me puse helado al ver cómo un joven de una edad muy pequeña estaba casi pegándole a su madre. Pero su madre le decía palabras agradables a pesar de que estaba siendo amenazada por su propio hijo. ¿Y por qué razón? Porque lo reconoce como su hijo. Y eso es importante. Así que cuando pensamos en Dios y nos ve a nosotros y nos ve o ve al pueblo suyo, porque estamos hablando del pueblo de Israel en primer lugar, y luego la iglesia, que somos también el pueblo de Dios. Cuando el Eterno ve a su pueblo,
y lo ve con una moral pero totalmente mala. Sin embargo, en su paciencia, en su bondad, Él reconoce que ese pueblo es su pueblo. Así que viene la siguiente palabra. Por eso es que a pesar de esa situación, por el hecho de estar tratando con su propio pueblo, le ha hecho tener mucha paciencia, esperando el momento en el que cumpla el propósito para el cual fue creado ese pueblo. Aquí viene la segunda palabra. El primero el reconocimiento y después la paciencia que Él le tiene. ¿Pero por qué le tiene paciencia? Vamos a ver. Porque son su pueblo. Entonces el hecho de que sean reconocidos como suyos, eso hace que en el corazón de Dios haya mucha paciencia. Amén. Y eso es interesante, porque tenemos en Dios más no podemos pensar. Le ha tenido a su pueblo muchísima paciencia. Véase usted, vea su comportamiento. Bueno, vaya a la Biblia y vea el comportamiento de la nación de Israel y se va a dar cuenta cómo el Eterno ha exagerado, por así decirlo, su paciencia para con su pueblo. ¿O no es así? Pregunto, ¿qué hubiera hecho usted cuando lee el comportamiento de Israel? ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera el creador de esa nación? Seguramente diría, estos no merecen ser bien tratados, porque Israel provocó a Dios de una manera atroz, terrible lo que hicieron. Pero el Señor les tuvo paciencia. ¿Por qué razón? Porque los reconoce como su propio pueblo. La pregunta es, ¿y con nosotros la iglesia? ¿Quién es el padre de la iglesia? ¿De quién somos nosotros? ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Dice que por haber creído en Jesús, somos hijos de Dios. Eso somos nosotros, hijos de Dios. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Es Dios. Entonces, como hijos suyos, nos tiene también paciencia. Le fallamos muchas veces. Bueno, pienso por mí. No sé si usted tiene que encontrarse en algún momento en el que sabe que falla, pero Él, en cambio de hacer con usted lo que usted ni siquiera se imagina, de poderlo aniquilar, pues tiene su poder para hacerlo mejor, le tiene paciencia. ¿A qué se debe esa paciencia? Se debe a que Él le reconoce como su propio hijo. Así que tenemos que asumir, nosotros hermanos, para empezar, somos hijos de Dios. Así fue el pueblo de Israel, así es la iglesia. Así fueron los hijos de Abraham, hijos de Dios, así somos nosotros los hijos de Dios a través de Jesús. Tenemos que cuidarnos entonces. Y viene a mi mente que si Él nos ha tenido paciencia es porque está esperando el momento en el que se llegue a cumplir lo que Él sueña con nosotros. Hay un propósito para el cual nos crió. Y esto viene a darme la siguiente expresión, porque aunque el pueblo ha fallado muchas veces, el Eterno ha sido claramente clemente, ha tenido para ellos una paciencia terrible y ha sido clemente al grado que los ha perdonado. Y aquí viene la otra expresión y es el perdón, el cual ha contribuido para que este pueblo prevalezca hasta hoy. Así que Dios lo ha reconocido como su pueblo, le ha tenido paciencia y ¿qué más? Y lo ha perdonado. Amén. Solo un padre de verdad puede hacer eso con los hijos, ¿verdad que sí? ¿Por qué lo ha hecho Dios con nosotros? Porque Él es nuestro Padre. Nos ha reconocido como suyos, nos ha soportado a no poder más y ha llegado al grado de pasar por alto nuestras ofensas. Eso es lo que significa la palabra perdonar, pasar por alto las ofensas. Eso es lo que decía recientemente con la expresión dispensa. Cuando Dios me dispensa, quiere decir que yo merezco otra cosa, pero en su gracia Él mejor me favorece. Yo debería ser quitado de la tierra, pero Él lo que hace es que me da su perdón. Y esto de que me da su perdón
Aunque Dios ha podido aniquilarme como pueblo suyo, y hablando del pueblo de Israel específicamente, por su incumplimiento, que de hecho el pueblo ha fallado muchas veces para el propósito que fue criado, este pueblo aún sigue teniendo una oportunidad que solo un Dios de amor puede otorgar. Amén. Ya venimos con 4 expresiones entonces en la consideración de Dios. ¿Hasta qué tanto nos considera Dios? Número 1, nos reconoce como sus hijos. Número 2, nos soporta, nos tiene paciencia. Número 3, nos perdona. ¿Y qué más? Y nos da una nueva oportunidad. ¿Qué tanto nos considera Él a nosotros? ¿Qué consideración tiene Dios para con su pueblo? ¿Poca o mucha? Si analizamos al pueblo de Israel, no merecía tanto favor, pero Él le quiso dar 1, 2 y más oportunidades. Y Dios sigue con una oportunidad abierta para la nación de Israel. De acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, el pueblo de Israel como nación aún ocupa un lugar en el corazón de Dios, porque le está dando oportunidad. Nosotros también tenemos que pensar eso. El Señor ya hubiera venido que ratos, porque la tierra está bien corrompida. Ahora en este tiempo da cosas, irse por cualquier lado. Uno ve cosas que nunca había visto. La ira de Dios pudiera ser que se está encendiendo exageradamente, pero el Señor ha querido darnos una oportunidad. Porque es probable que muchos de los que estamos hoy, si Él hubiera venido hace un rato, no nos hubiéramos ido nosotros. Entonces, Él que dio oportunidad a Israel, también nos da oportunidad a nosotros. ¿Qué tanta es la consideración de Dios para su pueblo? Le reconoce, le tiene paciencia, le perdona y le da oportunidad. ¿Usted puede gozar de esas 4 expresiones que ya mencionamos o aún no? ¿Puede gozar usted de eso de Dios o no? ¿Cuántos se atreven a decir que Él nos ha reconocido como sus hijos? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Porque lo piensan o porque Él nos ha reconocido? Él nos ha reconocido como sus hijos. La siguiente cosa, ¿nos ha tenido paciencia a nosotros? ¿Nos ha perdonado? ¿Nos ha dado una oportunidad nueva? Todo aquel que ha gozado de esas expresiones en la consideración de Dios como pueblo suyo, debería hacer 2 cosas como mínimo. La primera es ser agradecido con Dios. Porque de verdad, un Dios de esa manera merece que le digamos muchas gracias. Eres buena onda, dirían los jóvenes. ¿Verdad que así dirían ellos? Buena onda, mano, porque alguien se está portando muy bien. ¿O no dicen así los jóvenes? ¿Qué diríamos de Dios? Qué caballerosidad, qué honor el que nos da Él a nosotros. ¿O no es así? Usted dirá, qué palabra tan fea la que dijo. No, estoy pensando en los jóvenes. ¿Qué otra palabra decir entre los jóvenes? No hayamos qué. Pero pudiéramos decir, tenemos un Dios que es de alta calidad moral. Amén, de alta calidad moral. Entonces merece ¿qué? Que le seamos agradecidos. Y la segunda cosa que tendríamos que hacer nosotros al entender esto es que nos valoremos a nosotros mismos. Que muchos de nosotros no nos valoramos como Dios nos valora. Hermanos amados, si Él nos reconoce como hijos suyos, no somos cualquier cosa. Si nos ha tenido tanta paciencia, no crea que es porque Él le sobra. No, Él sabe lo que somos. Él nos valora como hijos suyos. Si nos ha perdonado es por lo mismo. Y si nos da oportunidades porque Él sabe que de nosotros puede salir algo bueno. Entonces, tenemos que reconocer eso y pensar de nosotros mismos de una alta estima y proponernos a jamás abandonar esta vida que Él nos ha querido dar. Eso debe ser de parte de nosotros. Que se vayan todos, menos yo. ¿Por qué? Sé lo que soy. Soy hijo de Dios. Él me ha tenido paciencia. Es que valgo mucho para Él. Él me ha perdonado porque significo mucho para Él. Y si me da segunda oportunidad es porque Él cree en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser agradecido. Y 2, cuidarme. Cuidar ese privilegio que el Señor me da. En este caso, llegaríamos a la última expresión. ¿Por qué?
Y aquí es donde viene el punto central. Dios sigue creyendo en su pueblo, o que su pueblo es capaz de cumplir la misión o propósito para lo cual fue creado. Y aquí está la palabra. Todos nosotros tenemos una misión que cumplir. La nación de Israel tenía una misión que cumplir. Aparte de hablarle a la gente de Cristo, aparte de ser luz a las naciones, el propósito por el cual fue creada esa nación es para alabanza del Señor. Que Dios pueda encontrar entre los seres humanos, entre lo creado, entre lo que tiene carne y hueso, con quien poder entretenerse un momento y dialogar, conversar y sentirse realizado. Tanto ha sido que el planeta Tierra es el único que goza de presencia humana. Y ha sido el único planeta al que Dios le ha dedicado tanto amor. Y ha sido el hombre el único objeto de su amor. ¿Por qué? Porque Él espera que un día el hombre se vuelva a Él y sea alabanza de su gloria, que sea algo con lo que Él se pueda relacionar y sentirse realizado. Y sabe que Él está esperando todavía de nosotros, ¿o no? ¿Lo está esperando o no lo está esperando? ¿Qué dice usted? ¿Cree Dios en nosotros? Piense en usted. ¿Dónde estaría usted hoy? Y la canción que cantábamos dice, ¿dónde estaría? O no sé dónde estuviera. ¿Dónde estuviera usted 5 años atrás si Cristo hubiera venido? Piense alguno de los que están acá, ¿dónde estuviera? Quizás no estuviéramos con Dios, ¿verdad? Pero Él, diga conmigo, sigue creyendo en nosotros. Amén. Sigue creyendo en nosotros, sigue esperando de nosotros algo maravilloso. Esto es fantástico que lo pensemos. Así que, mis hermanos, tenemos una misión que cumplir. El pueblo de Israel ha gozado de la consideración divina para cumplir lo que Dios espera. Y fíjese que es curioso, porque unos 700 años después de la profecía de Isaías, Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. ¿Cómo así? Un pueblo que se había dispersado, un pueblo que perdió su tierra, un pueblo que dejó de ser la nación de Dios. Pero Isaías habló que este pueblo sería luz a las naciones. Y más tarde, 700 años, un poquito más de 700 años después, Jesús entra a Jerusalén. Y Jesús dice en el capítulo 4 de Juan, ustedes adoran lo que no saben, nosotros sabemos lo que adoramos. Y saben una cosa, la salvación viene de los judíos. ¿De qué judíos? El pueblo aquel que le falló a Dios. El pueblo aquel al que Dios le tuvo paciencia. El pueblo aquel que fue reconocido y se dispersó. El pueblo aquel que Dios perdonó. El pueblo aquel que Dios le dio segunda oportunidad. Ese pueblo que Dios le tenía una misión. De ese pueblo viene la salvación al mundo. Eso dijo Jesús. O sea que Dios confía en lo que hace, ¿no? Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos nosotros que entenderlo. Así que vamos viendo en cuanto a la iglesia. La iglesia también ha gozado de la consideración divina para cumplir lo que Dios espera de ella. Unos 1900 años después de la profecía de Jesús, de que era necesario hablar de su amor a todo el mundo, este tiempo está evangelizado casi todo. El mundo sigue escuchando que hay un Dios que crea, perdona, redime, salva, bautiza, sala y tantas cosas que escuchamos de Dios. ¿O no es así? ¿Usted sabe que Dios sana, salva, perdona, ayuda, bendice? ¿Cómo lo sabe? Porque la iglesia tiene siervos suyos que están tirando esas voces al espacio y nosotros escuchamos las cosas que Dios hace. Es que para eso existe la iglesia, para decirle a la gente que tenemos un Dios creador, un Dios perdonador, un Dios redentor, un Dios salvador, un Dios bautizador, un Dios sanador, un Dios que viene por su pueblo. Amén. Para eso existimos. Y 1900 años después de que Jesús lo dijo, la iglesia está encendida en toda la tierra porque hay una misión para ella. Gloria sea al Señor. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor creó un pueblo para sí mismo y algún día le honrará
como Él espera delante del mundo entero. Fíjese que llegará el momento en el que Dios estará con su pueblo en la tierra. Y la gente va a decir, ¿y qué es eso que está pasando? Dice la Biblia que cuando Él aparezca para estar con su pueblo, dice que todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, y ellos harán lamentación por Él. Y sabe, Él viene con su pueblo, Él redime a su pueblo, reúne a su pueblo, y el mundo entero sabrá que el Dios que creó a Israel y creó a la iglesia está unido a Él, está unido a ese pueblo, porque el pueblo que Dios creó en la tierra un día hará lo que Él espera que este pueblo haga, y un día habrá una alabanza en la boca de este pueblo. Amén, habrá una alabanza, y entonces todos se darán cuenta que el Eterno está con su pueblo, y hay sanidad, hay bendición, hay esperanza, hay abundancia de cosas, porque Él está con su pueblo. Me bendice pensar en ello. Dios sigue creyendo en nosotros. Su reconocimiento, su paciencia, su perdón sigue permitiendo que tenga oportunidad de cumplir con el propósito para el cual fue creado: ser de exclusiva propiedad de Dios y dar a conocer al mundo las maravillas de Dios. Amén. Y esto es interesante. Hermanos amados, si usted es parte de este pueblo, siéntase feliz, siéntase dichoso, porque el Dios nuestro, en primer lugar, es un Dios que nos crió, es nuestro Padre. ¿Qué más dijimos? Nos tiene paciencia. ¿Qué más dijimos? Nos ha perdonado. ¿Qué más dijimos? Nos ha dado segunda oportunidad. Una, dos o cuántas oportunidades. Muchas. Y es un Dios que espera que cumplamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mi consejo sería: valoremos la consideración que el Eterno tiene para con su pueblo. Si Dios ama con amor eterno, no se puede esperar lo contrario de los que son parte de su pueblo. Amén, mis hermanos. Si Él nos ama con amor eterno, ¿qué es lo que debe esperar de nosotros? Eso, que le amemos también, que le glorifiquemos, que le honremos, que digamos de Él todo lo que sabemos de Él. Pregunto, ¿cuánto saben ustedes de Dios? ¿Poco o mucho? ¿Poco? Bueno, sabe poco. Entonces hagamos algo con eso poco que sabemos. Digámosle a otros la clase de Dios que tenemos, con eso poco que sabemos. ¿Sabe mucho? Pues haga lo mismo. Dígale a otros lo que sabe de su Dios. En mi caso, yo aprovecho todo tiempo, toda oportunidad que se me abra para hablar de las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Así que quiero terminar diciendo que el Señor a mí me ha reconocido como su hijo. ¿Cuántos se atreven a decir lo mismo? El Señor me ha reconocido como su hijo. Siendo parte de su pueblo, soy hijo de Dios. ¿Demás? ¿Qué más? ¿Qué hizo con nosotros también? Nos ha soportado, me ha tenido mucha paciencia. ¿Qué más? Me ha perdonado. ¿Cuántos se atreven a poner su manita en alto y decir: el Señor es mi creador, yo soy hijo de Dios, me ha soportado, me ha perdonado, me ha dado oportunidades 1000, pero espera que yo le alabe y le bendiga, porque Él sigue confiando en mí, sigue esperando en mí. Espero que usted lo haga. En mi caso, yo quiero hacerlo siempre. Cuanto tenga oportunidad, lo haré, solo y acompañado. Que la paz del Señor sea con todos, y ojalá esta palabra nos haga reflexionar. Seamos agradecidos y cuidemos lo que somos. Padre, te doy gracias por esta reflexión que nos permites hacer. ¿Qué más decir, Señor? De verdad, cuando pensamos en estas bendiciones que tenemos como pueblo tuyo, nos admiramos de verdad. Tenemos un Dios que nos reconoce, a pesar de lo que somos, nos ha tenido paciencia en medio de la realidad que somos, nos ha perdonado tantas dificultades, tantas cosas que hacemos, nos ha dado tanta oportunidad y ha establecido para nosotros un tiempo en el que seguramente le vamos a glorificar. Ayúdanos entonces, Dios, para poder ser lo que tú esperas de nosotros, porque
Si tú has confiado que tu pueblo puede llegar a ser lo que tú esperas, Israel lo logró y también la iglesia lo ha logrado. Aunque Israel todavía no ha alcanzado todo aquello que necesita alcanzar, aunque todavía no se ha cumplido la promesa tal y como se espera, para Israel hay una profecía que vendrá un momento en el que será un pueblo que te dará la honra y la gloria, te bendecirá y habrá un momento glorioso en la tierra con tu pueblo. También con la iglesia. Para la iglesia, aunque no ha hecho todo lo que debiera y quizás no ha alcanzado todo lo que tendría que haber alcanzado, pero se está llegando el momento en el que tu iglesia, de hecho, ha cubierto la tierra con tu gracia, con tu ayuda y con tu espíritu. Pero llegará el momento en el que habrá en la iglesia también una alabanza eterna, y todo aquel que tiene conciencia y se cuida va a participar de ese momento. Ayúdanos, Señor, para que podamos cuidar lo que somos, ser agradecidos contigo al ver que nos has considerado altamente, nos has considerado mucho y nos has ayudado para que hasta este día podamos decir lo que dijo el salmista, que por tu misericordia nosotros estamos de pie. Así como el cielo está tan alto sobre la tierra, así engrandeciste tu misericordia. Y el profeta Jeremías decía que por tu misericordia no hemos sido destruidos. Así que gracias te damos. De verdad te rendimos las gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir cuidando el privilegio que nos has dado. Oramos en el nombre bendito de Jesús y te pido, Señor, que todo aquel que escucha esta palabra pueda de verdad sentirse motivado a seguir adelante. Así te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, qué alegría haber tomado esta reflexión. Espero que usted se edifique. En mi caso, me siento motivado con esta palabra que el Señor pone en nuestro corazón. Espero que usted también. Le agradezco el tiempo que apartó para escuchar esta reflexión. Espero que lo sigamos haciendo con la ayuda de Dios. Por el momento, le deseo muchas bendiciones. Amén.